Salmos capítulos 87 y 88. El capítulo 87 es un salmo que nos habla de el Monte Santo, de la ciudad de Sión. Siempre que ustedes vean la palabra Sión, se refiere a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Así que este salmo está dedicado a el privilegio que tienen aquellos que moran, que viven en Sión, o sea, en la ciudad de Jerusalén. Este salmo fue compuesto por los hijos de Coré. Vamos a empezar. Versos 1 y 2 dice que Sión es amada por Dios. La ciudad de Jerusalén es amada por Dios. Su cimiento, está en el Monte Santo, dice el texto, ¿no? Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es decir, de todo Israel, Dios ama obviamente a todas las moradas de Jacob, es decir, a todo Israel, pero de todo Israel ama específicamente las puertas de Sión, la ciudad de Jerusalén, es la que Dios ama. Ahora, no es que Dios no esté en todo lugar, ¿verdad? No es que Dios tenga su casa en Jerusalén. Obviamente, ¿no? Dios llena toda la tierra. Pero específicamente Dios tiene una consideración especial por Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque allí en Jerusalén Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Allí en Jerusalén reinó David y fue el rey terrenal más grande de Israel. Allí en Jerusalén el tabernáculo de Dios estuvo presente, su presencia. Allí en Jerusalén se establecieron durante siglos los sacrificios de culto y servicio sacerdotal. Allí en Jerusalén Jesús estuvo, nuestro Señor, observó las fiestas, los rituales del templo. Y allí en Jerusalén el Señor fue muerto, crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Y allí en Jerusalén nació la iglesia en el día de Pentecostés. Así que usted verá, Jerusalén ocupa un lugar muy importante en todo el plan de salvación. En el verso 3, Sión es alabada y dice que es ciudad de Dios, ¿sí? El verso 4, después de un enfoque de la misma Jerusalén, en el verso 4, Dios habla de las naciones gentiles, los que estaban alrededor de Israel, ¿no? Rahab, Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, todas esas naciones alrededor de Israel. Dice que ellos me conocerán, me conocen. Versos 5 y 6 dice que Dios lleva el registro de su pueblo. Y el verso 7 termina con la bendición de los ciudadanos de Sión, los que viven en Jerusalén. Dice, y cantores y tañedores en ella dirán. En otra versión dice, y mientras cantan y bailan, dicen, todas mis fuentes están en ti. Es decir, las fuentes se refiere a las fuentes de agua viva que fluyen de este reino, de esta ciudad. Son fuentes de agua viva de Dios que fluyen de Sión, que fluyen de Jerusalén. Salmos 88, Salmos capítulo 88. Este salmo es un salmo muy triste. Es un salmo donde se suplica por la liberación de la muerte. Y este hombre está completamente afligido. No es un salmo alegre, no es un salmo que hable de mucha esperanza. Es un salmo muy, muy triste, ¿no? Es uno de los más tristes y oscuros del libro de los Salmos. Vamos a empezar. Salmos 88. Versos 1 y 2, hay una petición a Dios que escuche su oración porque está afligido. Oh Jehová, Dios de mi salvación. La primera línea nos llevaría a pensar que el salmo es más optimista. Sin embargo, esta es la única luz que vemos en este salmo, cuando dice Dios de mi salvación. Llegue mi oración a tu presencia. La oración de este hombre era apasionada. Mi clamor constante día y noche. Este salmista estaba desesperado porque Dios se inclinara a él para escucharlo y responder su oración. Versos 3 y 5, del 3 al 5, hay una profunda aflicción. Él describe ahí su situación. Mi alma está hastiada de males, es decir, que estaba lleno de males, de problemas, de circunstancias, de adversidad. Está hastiada mi alma, dice.
y mi vida está cercana al Seol. Es decir, él pensaba que ya iba a morir por todo esto, ¿no? Esa es su aflicción. Imagínense cómo estaba este hombre. Versos del 6 al 9 le dice, tú Dios me has humillado y me has dejado solo. Aquí el salmista dice a Dios lo que siente, lo que experimenta y que él piensa que Dios mismo ha causado su caída, ¿no? Él dice, me has puesto en el hoyo profundo, me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos. Y aquí vemos un caso muy parecido a Job. Recordemos el caso de Job. En el caso de Job, no es que Dios directamente obrara en contra de Job, pero Dios permitió por un propósito más glorioso que Job pasara por todo esto. Así que el salmista es lo que está diciendo. No es de que Dios le esté haciendo esto, sino que lo está permitiendo. Versos del 10 al 12, él dice que necesita su ayuda. Él siente que va a morir y él dice, ya necesito tu ayuda. Y él describe, pongan atención aquí, porque él describe con cierta incertidumbre la vida después de la muerte. Y era normal, porque en el Antiguo Testamento no se tenía la revelación que hoy tenemos. De tal manera que dice, habla de la muerte como el sepulcro, el Abadón, las tinieblas, la tierra del olvido. Todos esos términos está hablando de la vida después de la muerte y él le pide a Dios su ayuda ahora, antes de que se muera, ¿no? Hoy nosotros sabemos que hay vida después de la muerte, sabemos que no es tierra del olvido y sabemos que viviremos gozosos una vez que entremos a la gloria con Cristo. Versos del 13 al 15, él dice, necesito que rompas tu silencio, ¿por qué te escondes de mí, tu rostro? Y por último, versos 16 al 18, él le dice, necesito que me rescates de tu ira. Sobre mí han pasado tus iras. Él continuó con el mismo pensamiento de las líneas anteriores. El salmista entendía que de alguna manera Dios era el que estaba permitiendo su aflicción. Así que damos gracias a Dios por un salmo como este, por un canto como este, porque nos revela que aún en medio del sufrimiento, aún en medio del sufrimiento más espantoso, todavía podemos mantener nuestra relación con Dios, aunque sintamos todas estas cosas que están escritas en este salmo. Dios sigue escuchando nuestras oraciones.